8:30 de la mañana en Bogotá, en Quito y en Lima. Nosotros continuamos con las noticias de Directo América. Estos son los titulares. El ejército ruso lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania, causando la muerte de al menos 6 personas en Kiev y en Odesa. Decenas más resultaron heridas en edificios residenciales. Por su parte, Rusia indicó que ataques ucranianos provocaron un incendio en una refinería de petróleo. Israel devolvió a Gaza los cuerpos de 15 palestinos después de que Hamás entregara el jueves el cuerpo de Meni Godard, quien murió durante el ataque del grupo islamista del 7 de octubre de 2023. En tanto, nuevas denuncias señalan a Israel de usar a palestinos de Gaza como escudos humanos. Y oficialmente cerraron las campañas presidenciales en Chile, antes de las elecciones de este domingo. La candidata de derecha tradicional, Evelyn Matei, condujo el último evento con un mitin multitudinario en Santiago, enfocando su discurso en la seguridad, tema central de la campaña chilena. ¿Por qué es cada vez más difícil controlar la diabetes en las Américas? En el Día Mundial de la Conciencia sobre esta enfermedad hablaremos de los factores de riesgo que van en aumento, impactando en la calidad de vida y sobrecargando los sistemas de salud. En minutos, nuestra sección de salud y el análisis de una voz experta. Y comenzamos. Al menos 6 personas murieron en Ucrania durante la noche en una serie de nuevos ataques rusos que tuvieron como objetivo la ciudad de Kiev y varias regiones del país. Según un portavoz militar, prácticamente todos los distritos de la capital fueron alcanzados y los servicios de emergencia informaron que 30 edificios resultaron dañados. Por su parte, Volodymyr Zelensky aseguró que la operación tuvo como objetivo dañar a la población civil. Veamos. Cuando el sol salió sobre Kiev, la destrucción quedó al descubierto, los bloques de apartamentos dañados, las ventanas destrozadas y los residentes conmocionados, asimilando una noche de mortíferos ataques rusos. Mi pelo se incendió y todo estaba oscuro, lleno de humo. Encendí una linterna y vi que mi perro había saltado hacia atrás asustado. Había una gran llama, los vecinos gritaban: «¡No hay nadie aquí!». Todo se quemó. Los embates golpearon todos los distritos de la capital, dejando varios muertos y decenas de heridos. Estaba durmiendo aquí. Cuando me di cuenta de que tenía que ir al refugio antibombas, me levanté, me vestí, salí y hubo una gran explosión. Los ataques con drones provocaron que la operación rusa fuera calificada como malvada por el presidente Volodymyr Zelensky. Este fue un ataque premeditado y calculado con el objetivo de causar el máximo daño a la población y a la infraestructura civil. Ucrania está respondiendo a estos ataques con una contundente respuesta de largo alcance y la comunidad internacional debe detener estos atentados contra la vida mediante sanciones. Según el gobierno ucraniano, Kiev fue el objetivo principal, pero Rusia también atacó las regiones de Kharkiv y Odesa. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el viernes que sus tropas habían repelido un ataque contra infraestructuras energéticas durante la noche, derribando o interceptando 216 drones ucranianos. A medida que la guerra se acerca a su 4º año, aún no hay una paz visible en el horizonte. Vamos a las noticias de Gaza porque Israel retornó al enclave destruido los cuerpos de 15 palestinos, según funcionarios del hospital Nasser en Han Yunis. La entrega se produjo después de que Hamás devolviera el jueves por la noche el cuerpo de Meni Godard, quien fue asesinado con su esposa Ayelet durante un ataque del grupo islamista el 7 de octubre de 2023, que dio inicio a la guerra en Gaza. Faltan aún 3 cuerpos más de rehenes para completar la primera fase. Los restos de 25 han sido devueltos a Israel y por cada uno de ellos retornan también 15 cuerpos palestinos. En total se han recobrado 330. Y ha utilizado el ejército israelí a palestinas y palestinos como escudos humanos. 28 responsables israelíes comparecieron esta semana ante el Comité de la ONU contra la Tortura. En un nuevo testimonio, un soldado israelí que combatió en Gaza durante 7 meses afirmó que el ejército usó este método prohibido por el derecho internacional. Al mismo tiempo, la agencia de noticias británica Reuters reveló que la pasada administración estadounidense de Joe Biden estaba al tanto del uso de prisioneros o civiles palestinos como escudos humanos en túneles potencialmente minados. Ampliamos a continuación.
Con el rostro difuminado y la voz distorsionada, a petición suya, este soldado israelí decidió testificar. Tengo muchos remordimientos. Las reglas cuando te comprometes en Gaza son considerar a todo hombre de entre 15 y 60 años como terrorista. Este reservista de 20 años prestó servicio durante 7 meses en Gaza. Afirma que el ejército israelí utilizaba habitualmente a palestinos como escudos humanos. Queremos que estén en peligro, que resulten heridos o muertos en lugar de nuestros soldados. Cuando entramos en un edificio, enviamos primero a un palestino para que abra las puertas y compruebe que no hay trampas u otros peligros potenciales. Según la agencia de noticias Reuters, la administración Biden, unas semanas antes de retirarse, habría sido informada de las acciones del ejército israelí. La información fue recopilada por las agencias de inteligencia estadounidenses que habrían informado a la Casa Blanca de que los soldados israelíes estaban enviando a palestinos al interior de túneles en Gaza, potencialmente infestados de explosivos. Estas acciones se consideran ilegales según el derecho internacional. El ejército israelí, por su parte, niega todas estas acusaciones. En 2024, varios representantes de la pasada administración estadounidense de Joe Biden se preguntaron si Israel estaba cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Finalmente concluyeron que no era así y continuaron suministrando armas a su aliado. Durante la guerra en el enclave palestino, Hamas también fue acusado de utilizar a civiles como escudos humanos, especialmente dentro de los hospitales. El grupo islamista también ha negado siempre estas acusaciones. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró una sesión especial sobre la situación en la ciudad sudanesa de Al-Fashir para examinar la solicitud de una misión de investigación sobre las matanzas ocurridas durante la caída de la capital del Darfur. La misión de investigación buscará identificar los responsables de las violaciones presuntamente cometidas por las fuerzas de apoyo rápido y sus aliados en Al-Fashir. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a la comunidad internacional a actuar frente a crímenes de guerra que eran prevenibles. La comunidad internacional tiene el deber ineludible de actuar. Ha habido demasiada hipocresía y demagogia, y muy poca acción. Debe oponerse a estas atrocidades, una muestra de crueldad manifiesta utilizada para subyugar y controlar a toda una población. Debe tomar medidas para prevenir que continúen las violaciones masivas de los derechos humanos, a menudo por motivos étnicos, en Darfur y otras regiones. Y debe garantizar que los civiles de Al-Fashir y las zonas aledañas tengan acceso a la ayuda humanitaria y a la protección que tanto necesitan. En Turquía crece el escándalo por corrupción relacionado con apuestas en la industria del fútbol. Una trama que involucra a árbitros, dirigentes y jugadores. La Federación Turca de Fútbol anunció la suspensión de 102 futbolistas de primera y segunda división por participar en apuestas deportivas. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha. La investigación en Turquía de una supuesta red de amaños y de apuestas en el fútbol profesional turco continúa con la suspensión esta pasada noche por parte de la Federación Turca de Fútbol de 102 futbolistas profesionales, tanto de primera como de segunda división de Turquía. De hecho, de estos 102, 25 son jugadores activos de la primera división turca, la Superliga, y de hecho 2 de ellos supuestamente forman parte de la actual plantilla del Galatasaray, el líder y el equipo histórico de Turquía, y de hecho un fijo en la Champions League europea. Recordemos que la Federación Turca, que ha llegado a catalogar como estas investigaciones como una tacha moral enorme dentro del fútbol turco, ha llegado incluso a suspender esta misma semana la segunda y tercera división en Turquía, que es de donde de hecho ocurrían mayormente estas supuestas acciones de amaños y apuestas deportivas realizadas sobre todo por un colectivo de árbitros muy penalizado ahora mismo en Turquía. 150 árbitros han sido suspendidos por parte de la federación y de ellos 18 han sido detenidos, lo fueron la semana pasada, por esta supuesta red de amaños y apuestas deportivas. Según la Fiscalía, estos árbitros llegaron a apostar en algunas ocasiones en más de 1000 partidos, uno de ellos incluso, según la justicia turca, lo ha hecho en 18.000 ocasiones, y de hecho también han sido detenidos y puestos ante disposición judicial a 2 directivos de equipos de primera división turca actual. De hecho, ahora mismo se espera que la investigación continúe y el juicio empiece en las próximas semanas. Sin embargo, lo que sí que ha decretado ya la justicia turca es que los 21 detenidos la semana pasada, 18 árbitros y 4 miembros de equipos directivos de primera y segunda división de Turquía, sean puestos a prisión preventiva a la espera de juicio.
Japón sufrirá una derrota aplastante a manos del ejército chino si intenta intervenir por la fuerza en Taiwán. Eso fue lo que dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China este viernes, intensificando la retórica tras las declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre la isla. Takaichi provocó una disputa diplomática al afirmar en el Parlamento la semana pasada que un ataque chino contra Taiwán podría constituir una situación de amenaza de supervivencia y desencadenar una respuesta militar por parte de Tokio. En respuesta, el viceministro de Relaciones Exteriores chino Sun Weidong convocó al embajador japonés en China, Kenji Kanasugi. Las declaraciones erróneas del líder japonés sobre Taiwán constituyen una grave injerencia en los asuntos internos de China y una seria violación del principio de una sola China, del espíritu de los 4 tratados políticos entre China y Japón y de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Si Japón no aprende de la historia y se atreve a correr riesgos o incluso a intervenir militarmente en la situación del estrecho de Taiwán, sufrirá una aplastante derrota ante el férreo Ejército Popular de Liberación chino y pagará un alto precio. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una operación militar que, según afirmó, tendría como objetivo a los narcoterroristas en el hemisferio occidental. La llamada Operación Lanza del Sur será, según el funcionario, dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur de Estados Unidos. No se conocen más detalles del operativo, que estaría relacionado con el despliegue en el Caribe, denunciado por Venezuela y Colombia. En las últimas semanas, bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico mataron al menos a 76 personas. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes se prepara para debatir y votar una propuesta de divulgación de los archivos de la trama Epstein. Los documentos del financista, culpable de crear una red de tráfico sexual de menores, podrían ver la luz después de que la petición obtuviera el miércoles la firma 218, la de la representante demócrata Adelita Grijalva de Arizona. El esfuerzo bipartidista obligaría al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein. Nos lo cuenta Jesús Yajuri. Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano en una estatua que ha reaparecido en Washington y una placa con la inscripción "Mejores amigos por siempre". Las figuras han surgido varias veces el último año, ahora tras la divulgación de correos de Epstein en los que menciona al mandatario. Otro frente de batalla en el Congreso. Adelita Grijalva, demócrata por Arizona, electa hace 7 semanas, es el voto faltante para forzar un debate sobre la publicación de los archivos de la trama Epstein. El presidente Johnson obstaculizó mi juramentación cancelando una votación tras otra. Con mi firma nos acercamos más a la verdad que intentarán negar, pero que las víctimas merecen y los estadounidenses exigen. La investidura de Grijalva, demorada 50 días, la más larga en la historia moderna, gatilla un proceso que podría concluir en la publicación de miles de documentos del delincuente sexual, algo que el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el presidente han resistido hasta ahora. El miércoles, tras la publicación de 20.000 documentos, la Casa Blanca afirmó que no probaban nada, y Trump acusó a los demócratas de distraer a los estadounidenses. Según los demócratas, Trump sabía más de la conducta de Epstein de lo que ha reconocido públicamente. Trump dijo que me pidió renunciar, nunca fui miembro de su club. Por supuesto que Trump sabía lo de las chicas. Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump. La víctima pasó horas en mi casa con él. Él nunca ha sido mencionado. Trump afirma haber prohibido a Epstein el acceso a sus propiedades en 2007, incluida Mar-a-Lago, y ha negado saber sobre la red de prostitución de Epstein antes de su acuerdo judicial de 2008. Y vamos a Chile, donde cerró la campaña de la última candidata antes de las elecciones presidenciales de este domingo. Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, representante de la derecha tradicional y aspirante de la coalición Chile Vamos, cerró su campaña con un mitin multitudinario en Santiago que congregó a miles. Matei hizo un llamado al orden, la justicia, la seguridad y las oportunidades, enfatizando en que Chile desea crecer y creer en su futuro, sentimiento que según ella la nación lograría unida. La política compite a la derecha con 2 otros candidatos más radicales, José Antonio Kast y el libertario Johannes Kaiser. Chile quiere orden, justicia, seguridad,
oportunidades. Chile quiere crecer, quiere avanzar, quiere volver a creer en el futuro de nuestro país. Y lo vamos a hacer todos juntos.